Hola, buenos días a todos desde JFD Trading. Mi nombre es Jesús Fernández y en el vídeo de hoy vamos a analizar el mercado Forex y materias primas para la semana del 27 al 31 de enero de 2014. Comenzamos. Lo hacemos con el eurodólar, que la semana pasada, el viernes, nos cerró sobre la zona de los 1.3674 tras rechazar la parte alta del punto caliente en forma de una pin bar bajista. La parte alta del punto caliente se encontraba en la zona de los 1.37, 1.3698 y si os fijáis se produce una pin bar muy bajista que hace que esa parte alta sea rechazada y ahora mismo sea una resistencia intermedia. Ya lo era anteriormente, pero ahora mismo es de nuevo resistencia intermedia de corto plazo. No nos extrañaría nada ver al par, tras esta pin bar, realizar un movimiento bajista de nuevo hacia lo que ha sido el soporte clave. Lo vamos a colocar desde donde inició la reacción alcista, en la zona de los 1.35. Y en la resistencia clave se la colocamos, como siempre, en la zona de los 1.3830, donde nos realizó, si os fijáis, este triple techo con dilatación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos resistencia clave, soporte clave aquí en los 1.35, resistencia clave en los 1.3830 y una resistencia intermedia que la tenemos aquí en la zona de los 1.37. Situación para la semana que viene. Como decimos, no nos extrañaría nada ver al par continuar con las caídas y volver de nuevo a soportes. No obstante, si a principios de la semana que viene los compradores son capaces de romper el máximo del viernes, la zona de los 1.3730, incluso situarse por encima, pues el objetivo no es nada menos que esta resistencia de los 1.3830. Aquí buscaríamos patrones de acción del precio bajistas para ponernos cortos o incluso pues quizás una ruptura de ese nivel y en un pullback pues un patrón de acción del precio alcista. Si por el contrario continúa la cotización cayendo, si os fijáis, el valor medio no diverge hacia ningún lado y muy seguramente estará en rango. Por lo tanto, aquí seguiremos buscando patrones de acción del precio bajistas para irnos de nuevo a los soportes. Seguiremos al eurodólar la semana que viene. Continuamos con el cable, la libra dólar. Libra dólar, tenemos el viernes un patrón de outside candle, además es muy potente y lo que no tenemos que obviarlo y lo que tenemos que buscar ahora son patrones de acción del precio en corto. Vamos a ver una situación y después le colocaremos los soportes y resistencias. Si os fijáis, vamos a colocar una línea horizontal donde hizo esta falsa rotura desde un precio muy extremo, alejado del valor medio, y vamos a poner un time frame semanal. Comprimimos un poco más el gráfico. Si os fijáis, tenemos una parte alta que venía siendo de resistencia en el año 2009, posteriormente en el 2011, incluso varias veces, con doble techo y dilatado, y ahora lo tenemos de nuevo en el 2014, a principios del 2014. ¿Vale? Entonces, volvemos de nuevo a expandir el gráfico y seguimos en time frame semanal para que veamos un poquito más clara la tendencia. La tendencia en gráfico o en time frame semanal continúa siendo alcista. Valor medio divergente hacia arriba. Impulso alcista, retroceso a valor medio, impulso alcista, retroceso a valor medio, impulso alcista. Aquí tenemos una pin bar contratendencia, retroceso a valor medio y ahora lo que tenemos es otra pin bar en time frame semanal de contratendencia con una falsa rotura. Así que por lo menos nosotros pensamos que la libra dólar va a venir a retrocedernos hacia la parte baja de lo que es el valor medio. Y una vez allí ya veremos qué pasa. Esa parte baja del valor medio pues muy probablemente nos coincida con el nivel de los 1.6260, 1.6250 aproximadamente. Vamos a quedarnos con dicho nivel porque vamos a volver de nuevo al time frame semanal, perdón, al time frame diario, para ver el corto plazo. De nuevo en el time frame diario, comprimimos el gráfico
para colocarle soportes y resistencias clave. Como sabéis, la soporte clave siempre va a estar ahora mismo en lo que era antes la resistencia clave del rango que nos mantenía encasillado a la libra, sobre la parte alta de los 1,6260 aproximadamente y en la parte baja de los 1,59. Aquí estaba, si os acordáis, el rango desde que empezó desde septiembre o finales de agosto hasta que finalmente rompió en noviembre. Parte alta de los 1,6260, parte baja de los 1,59. Bien, pues aquí ahora mismo este es el objetivo de los bajistas tras este patrón de outside candle. ¿Vale? Este es el soporte clave a vigilar para la semana que viene y es donde tenemos que ir aprovechándonos nosotros para ir buscando posiciones cortas. Vamos a hacer un poquito más grande ahora mismo el gráfico. Seguimos en time frame diario, y vamos a ver la situación. Tenemos, pues como siempre, impulso alcista, retroceso, impulso alcista, retroceso, impulso, retroceso, y impulso de nuevo, retroceso, impulso, retroceso, rango por aquí aproximadamente, y de nuevo un impulso alcista. Y fijaros el retroceso como lo ha hecho. Lo ha hecho con un patrón de acción del precio bajista, de contratendencia, pero recordad siempre lo que os decimos. Es decir, para que sea un retroceso sano y podamos continuar la tendencia alcista, que es la que nos marca en time frame semanal e incluso en diario, con el valor medio divergiendo hacia arriba, pero para ello lo que tenemos que buscar siempre es un retroceso al valor medio muy espaciado con la variable tiempo, de aproximadamente 3 o 4 días, y con un espacio de precio relativamente pequeño. Es decir, algo así. 1, 2, 3 e incluso 4 días hacia el valor medio. Desde ahí sí que podríamos buscar un patrón de acción del precio alcista, pero si os fijáis, esa no es la situación. Así que cualquier patrón de acción del precio alcista que podamos encontrar aquí, no lo vamos a tomar. De hecho, lo que vamos buscando es posicionarnos en el lado corto. Objetivo, zona de los 1,6260, 1,6250. Vamos a ver dónde sería el mejor punto para colocarnos. Recordar que tenemos un patrón outside candle, y los outside candle al final son como una pin bar. La podemos operar perfectamente al 50% o bien a la ruptura. Nosotros recomendamos ahora mismo operarla por lo menos al 50%. La ruptura es muy bajista y seguramente nos lo cogería ya desde el lunes por la mañana o incluso el domingo por la noche. Incluso en cualquier retroceso iríamos perdiendo dinero. Por lo tanto, la vamos a intentar operar cerquita del 50%. Desde luego que en la zona del 50% estarán los stops de las posiciones cortas que vayamos a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, siempre os comentamos que todas las entradas que se toman alrededor del 50% tienen otra posible entrada siempre en lo que ha sido la parte alta de anteriores impulsos. Si os fijáis, anteriores impulsos están más o menos colocados por aquí. Y vamos a ver si nos coincide. Ponemos una línea horizontal, más o menos por aquí. Pues si os fijáis, entre este nivel y este nivel, de la zona de los 1,6570, 1,66 incluso, tenemos una entrada que nos coincide con el 50%. Así que lo que vamos a ir buscando son patrones de acción del precio bajistas, siempre esperando primero un retroceso, o bien a la zona de los 50%, o bien a la zona de estos swing anteriores, o parte alta de punto caliente, ¿vale? Que tuvimos. Así que por aquí vamos a buscar patrones de acción del precio bajistas para ir de nuevo a este soporte clave de los 1,6260. Seguiremos al cable durante la semana que viene. Continuamos con el dólar yen. Dólar yen, si recordáis el vídeo de la semana pasada, comentábamos que no nos extrañaba nada que el precio que estaba después de este impulso alcista nos viniera de nuevo a la parte baja, a probar este soporte que había formado aquí
y hacer un doble suelo. De hecho, teníamos máximos decrecientes estábamos teniendo y no nos extrañaba nada, ¿vale?, que viniera de nuevo hacia la parte baja. Y más cuando teníamos al valor medio en un rango, siempre apuntando hacia las 3 de la tarde, y con días cerrando por encima del valor medio, otros cerrando por debajo, otros por encima, y ya os comentábamos que no nos extrañaba nada que hiciera una vuelta hacia abajo. Todo lo hizo sin patrón de acción del precio, no tuvimos apenas ninguno y no lo pudimos coger. Entonces vamos a ver la situación. Vamos a situarnos ahora mismo en time frame diario, que es el que tenemos ahora mismo, y por lo tanto lo que tenemos ahora mismo es el precio cerrando por debajo del valor medio. Así que lo que vamos buscando son patrones de acción del precio bajistas. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle soportes y resistencias. Para ello, si os fijáis en time frame diario, pues no tendríamos otros más que este de aquí, sobre la zona de los 101.70, e incluso este de aquí. Pero nos parecen demasiado alejados en el tiempo, así que lo que vamos a ir al time frame semanal. Vamos a time frame semanal y vamos a ver cómo está la situación. Si os fijáis en time frame semanal, la cosa cambia. Estamos en una tendencia alcista, valor medio divergiendo hacia arriba, pero el precio con esta vela semanal se nos ha metido ya en el valor medio, ¿vale? Entonces, colocamos soporte clave. Se lo vamos a colocar en lo que era antes alguna parte alta del anterior impulso, ¿vale? El anterior impulso es este de aquí y esta es la parte alta, la zona de los 100.60 dólares por yen. Por lo tanto, este es ahora mismo el soporte clave que debería respetar la semana que viene y en el cual buscaremos patrones de acción del precio alcistas, ¿vale? O deberíamos buscarlo. No obstante, si nos ponemos en gráfico o time frame diario, volvemos de nuevo a time frame diario, tenemos esta situación. Precio, como decíamos antes, cerrando por debajo del valor medio y el valor medio pues va a empezar a diverger hacia abajo, ¿vale? Próximamente. Así que lo que vamos a ir buscando son retrocesos, patrón de acción del precio bajista y seguir buscando este soporte clave de la zona de los 100.60. Mucho cuidado para las personas o los operadores que lleváis posiciones largas en el dólar americano contra el yen. Sé que algunos nos lo habéis comentado, que vais largos sobre las zonas de los 99, 98, con estas entradas de aquí, que ya cogimos o cogisteis muchos de vosotros en noviembre y que todavía no las habéis soltado. Pues mucho cuidado porque el precio ya se está colocando por debajo del valor medio y sí que ya es buen momento ya, si no lo era ya la semana pasada, por lo menos para cerrar vuestras posiciones. ¿De acuerdo? Entonces yo las intentaría cerrar en algún retroceso al valor medio por coger algún pip más, ¿vale? Pero ya incluso las teníais que haber cerrado la semana pasada que comentábamos con estos máximos decrecientes y un rango que teníamos aquí durante la semana pasada que no nos extrañaba nada esta vuelta hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, la estrategia es bastante clara. Vamos a seguir buscando patrones de acción del precio bajistas, mucho cuidado con este nivel de los 100.60, retrocesos al valor medio y patrones de acción del precio bajistas. Este es el objetivo ahora mismo para la cotización. Continuamos con el dólar franco suizo. Dólar franco suizo ya nos ha limpiado la posición larga que manteníamos desde el último retroceso al valor medio, más o menos sobre la zona de los 0,90 a 0,7, o incluso si entrasteis en este Inside Day, pues en la zona de los 0,90 a 26, 25, aquí teníais la entrada. Y aquí teníamos el stop loss hace 2 semanas. Entonces, ya tomamos beneficios en la zona de los 0,91 aproximadamente, ante este posible doble techo o esta resistencia de corto plazo que teníamos aquí, que incluso, si os recordáis, al ver el valor medio divergiendo hacia arriba y precio continuamente subiendo y cerrando por encima del valor medio, pues recomendábamos mantener posiciones. No obstante, tuvimos
lunes pasado un patrón de contratendencia, este pin bar que tenemos aquí, dilatando la resistencia de corto plazo, en la 0,9150 aproximadamente, que nosotros no pensábamos coger. No obstante, si al final vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a ir al time frame semanal, ¿vale? Vamos al time frame semanal, ponemos esta resistencia aquí, que era la parte alta del punto caliente del último impulso, ponemos ahí, más o menos, y nos vamos a time frame semanal. Si os fijáis, en este momento de aquí, de la semana pasada, el valor medio divergiendo hacia arriba, precio cerrando por encima del valor medio, después de este patrón alcista que ya aprovechamos, después de 1, 2, 3 y 4 días retrocediendo, la entrada en largo era sana y así nos la hizo saber el precio, obteniendo beneficios, pero fijaos aquí este patrón de acción del precio de doble techo con dilatación y fijaos en esta tendencia alcista que tenemos en time frame diario, vamos a ponerla en semanal. Si nos ponemos en semanal veis como la cosa ya cambia un poco y teníamos una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Impulso, retroceso, valor medio, impulso, retroceso al valor medio y aquí es donde nos ha hecho este doble techo con dilatación o falsa rotura y vuelta hacia abajo. Por lo tanto, era de esperar que ya sobre esos niveles esa pin bar en time frame diario, que volvemos de nuevo, pues pudiera resultar efectiva. Y al final, de hecho, pues resultó efectiva. Ahí es donde quizás sí que teníamos que haber cerrado todas las posiciones largas. No obstante, recomendábamos mantenerlas abiertas, siempre con un stop loss, por supuesto, al punto de entrada, o bien incluso a un ratio beneficio de 1:1, ¿vale? Y al final, pues, nos sacó de nuestra entrada en largo con algunos pips de ganancia. Entonces, la situación ahora mismo es la siguiente. Tenemos una fuerte venta desde el jueves, ¿vale? Y el viernes hemos tenido prácticamente lo mismo. Además, el jueves es una power candle, ya comentábamos en un correo el jueves por la noche a la sesión de Nueva York. Vamos a ponerle un retroceso Fibonacci. Ya comentábamos que era posible operar esta power candle, ¿vale? Aquí más o menos iban a estar los stop loss en el 23% y aquí la entrada. Entonces, más o menos siempre que no cerrara por encima de nuestro stop loss, la zona del power candle, pues ya se nos ejecutó la entrada y ahora mismo hay que gestionar el riesgo-beneficio. Porque si os fijáis, el valor medio que apuntaba hacia arriba, ahora parece querer apuntar hacia abajo, pero no se ha producido ningún crossover. Así que no nos terminamos de fiar de esta tendencia bajista recién iniciada. Sí que es cierto que tenemos un día cerrando, 2 días cerrando por debajo del valor medio y esto no es simplemente un retroceso, es un patrón de outside candle e incluso una power candle. Por lo tanto, vamos a seguir en principio buscando posiciones cortas, vamos a colocarle el soporte, tenemos sin duda alguna aquí en la zona de los 0,8840 aproximadamente, después de ese doble techo con doble suelo con dilatación, perdón. Aquí, doble suelo con dilatación, se nos fue para arriba. Entonces, vamos a seguir buscando posiciones cortas, pero mucho cuidado con los que ya vais cortos. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Fijaos, vamos a ponerle, a modificar desde la entrada que tuvisteis. ¿Vale? Muchos tenéis la entrada ahora mismo en la rotura de la Power Candle, ¿vale? Y el stop loss, por supuesto, ya lo tenéis aquí, en lo que es la parte alta o máximo que nos hizo el viernes. Así que vamos a modificar ahora el Fibonacci para obtener los ratios de riesgo-beneficio. Y fijaos que ya pudisteis conseguir el 1.4 o incluso el 1.5 el mismo viernes. Así que aquí ahora mismo es donde tenéis el stop loss, aquí es donde tenéis la entrada. Así que mucho cuidado con no tomar beneficios parciales que ya tuvisteis que tomar el mismo viernes, ¿vale?
E incluso estos loss que teníais aquí originalmente, pues ya ponerlo al punto de entrada, ¿de acuerdo? En esta ya no debéis de perder. Me imagino que habéis tomado beneficios parciales todos. Y bueno, el stop loss pues ya de nuevo al punto de entrada. Y si el precio pues le da por subir, en busca de retrocesos, pues buscaremos de nuevo patrones de acción del precio bajistas. ¿De acuerdo? Comentábamos antes que no nos terminamos de fiar, sobre todo de las posiciones bajistas de este movimiento, por lo siguiente. Si os fijáis, pues el valor medio apuntaba hacia arriba y ahora parece querer apuntar hacia abajo, pero no se ha producido ningún crossover, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que el precio cerrando por debajo del valor medio, y este es el objetivo, la zona de los 0,8840 e incluso el quiebre, por supuesto que sí, pero vamos a ponernos de nuevo en time frame semanal para ver una figura de análisis técnico bastante clásica, ¿vale? Que nosotros no solemos operar, pero bueno, siempre es conveniente tenerla en cuenta porque muchas veces, sobre todo en time frames superiores al diario, funciona bastante bien, ¿vale? Y no es nada menos que un patrón de hombro, cabeza, hombro. Es decir, aquí tenemos un posible hombro, aquí tenemos la cabeza y ahora esto podría ser el siguiente hombro, es decir, patrón de hombro, retroceso, cabeza, retroceso y hombro. Y desde aquí, pues, irse para arriba, ¿vale? Así que mucho cuidado aquí. Vamos a ponernos de nuevo en time frame diario. Ponemos de nuevo en time frame diario, así que mucho cuidado con el hombro, cabeza y posible hombro que tuviéramos por aquí, ¿vale? Así que volvemos de nuevo time frame diario, nos ponemos de nuevo, ¿vale? Así que situación para la semana que viene, estrategia, en principio seguiremos buscando patrones de acción del precio bajistas, pero lo vamos a hacer como en el eurodólar, es decir, solamente vamos a buscar posiciones bajistas si el precio es capaz, o los vendedores son capaces, de cerrar por debajo del mínimo del viernes. Entonces, el objetivo no es ninguno que este soporte que tenemos aquí, de la zona de los 0,88 o 0,88 o 0,8840. Sin embargo, si el precio no es capaz nunca de cerrar por debajo del mínimo, muy probablemente se nos venga de nuevo al valor medio, el valor medio comience a hacer un rango y por aquí pues podríamos encontrar un patrón de acción del precio alcista de nuevo que confirmaría el patrón de análisis técnico de hombro, cabeza y hombro. Y nos iríamos de nuevo hacia arriba. Así que esa es la estrategia. Si los bajistas son capaces de cerrar por debajo del mínimo del viernes, sin duda nos iremos hacia abajo y buscaremos de nuevo patrones de acción del precio bajistas. Si no son capaces de cerrar por debajo del viernes, mucho cuidado que no se nos venga hacia arriba y encontremos patrones de acción del precio alcistas para ir de nuevo hacia arriba y activar este patrón de hombro, cabeza, hombro. ¿Vale? Seguiremos al dólar franco suizo la semana que viene. Vamos a ver ahora el Aussie dólar. Nada nuevo en este par, en su tendencia bajista. Lo único que tenemos que seguir buscando son retrocesos al valor medio y patrones de acción del precio bajistas. El par nos cerró la semana pasada, el viernes, sobre la zona de los 0,8677, de realizar un mínimo en los 86.30, 35, y vamos a ver dónde ahora mismo le podríamos buscar patrones de acción del precio bajistas, en lo que es la parte baja del punto caliente, del último impulso, pero si os fijáis, este punto caliente o esta parte baja está muy alejado de lo que es el valor medio. Por lo tanto, no coincidiría. Recordar que siempre comentamos que el mejor trade es una combinación de valor medio más punto caliente más patrón de acción del precio o price action. ¿De acuerdo? Entonces, si buscamos cortos por aquí, patrón de acción del precio cortos aquí, pues lo normal es que el valor medio no coincida o no converja, por lo tanto no sería demasiado fiable.
¿vale? Y por lo tanto lo que vamos a hacer es decir, si se produce un patrón de acción del precio en esta zona y al final baja, pues mucho cuidado que no nos haga por estas zonas un doble suelo con dilatación o doble suelo con divergencia y tengamos este patrón de acción del precio alcista, que entonces sí que podríamos operarlo en largo, con objetivos primero la zona de valor medio o incluso la parte alta del punto caliente. La parte alta la tenemos en la zona de los 0,8890 aproximadamente e incluso en una resistencia clave que se la colocamos en lo que antes era un soporte, la zona de los 0,8823. Así que esta es la situación. Vamos de nuevo, tenemos parte baja del punto caliente, ¿vale? Mucho cuidado con los patrones de acción del precio que encontramos aquí porque no lo recomendamos vender aquí todavía, ¿vale? El precio seguiría siendo demasiado barato para seguir vendiendo. Las ventas se las vamos a intentar buscar entre la parte baja del punto caliente y lo que antes era soporte, ahora es resistencia, la zona de los 0,8830 aproximadamente. Por aquí sí que converge el valor medio y por aquí sí que sería interesante volver a buscar un patrón de acción del precio bajista para continuar con esta tendencia que es bastante fiable y van a ganar bastante dinero a la gente, ¿vale? En cambio, si el si el precio nos fuera para arriba, encontrando por aquí un doble suelo con dilatación o un doble suelo con divergencia, pues más o menos por estas zonas, patrón de acción del precio, no estaría mal operar este patrón de acción del precio de contratendencia, siempre teniendo esto de los bastante seguro aquí abajo y suponiendo que, bueno, que esto podía haber bajado ya demasiado. Nunca ha bajado nada demasiado ni nunca ha subido nada demasiado en una tendencia bajista, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado con los patrones de contratendencia que tengamos, aunque si se produce con un rango bastante bueno y un cierre alcista, pues no estaría mal operarlos, ¿vale? El objetivo, pues, primero este de aquí, esta resistencia intermedia, esta es la segunda y esta es la tercera sobre la zona de los 0,90 o 0,8880. ¿De acuerdo? Seguiremos al OSI la próxima semana. Además, una cosita más, si os fijáis, nos vamos a poner en el marco temporal semanal. Fijaos en el marco temporal semanal que tenemos una vela en semanal muy bajista. Es una especie de pin bar con un cierre muy negativo, pero es un pin bar que se produce aquí alejado del valor medio, ¿de acuerdo? Es decir, no rechaza el valor medio. Por lo tanto, no nos podemos poner a vender así porque así, e incluso podríamos tener un pequeño rebote hacia arriba, el cual aprovecharíamos, como hemos dicho, en time frame diario para seguir vendiendo, pero mucho cuidado con estas zonas, ¿vale? Las zonas de los 0,86, incluso 0,8580, no vaya a producirse un patrón de acción del precio alcista en time frame diario, que este sí que lo podríamos operar para ir a buscar por lo menos resistencias intermedias o el valor medio en time frame semanal incluso. ¿Vale? Pues nada, seguiremos al OSI la semana que viene. Vamos a ver ahora el dólar neozelandés contra el americano, que llevábamos anteriormente, desde la semana pasada, una operación en corto. La llevábamos en largo, desde esta pin bar que tenemos aquí. Aquí teníamos una operación en largo, recordar que la teníamos la entrada al 50% o 55%, con el stop loss justo aquí debajo, viendo que el valor medio estaba divergiendo hacia arriba y el retroceso se había realizado en 1, 2, 3 y hasta en 4 jornadas, realizando el patrón a la quinta jornada. Aquí esperábamos que se nos fuera para arriba, por lo menos a testear este doble techo, pero al final pues nos ha echado de la posición, se nos ha venido hacia abajo
y nos ha hecho ejecutar el stop loss. Por lo tanto, se confirma lo que veníamos también comentando hace tres semanas, que si os fijáis, vamos a colocarle la resistencia en la parte alta del último impulso, lo tenemos por aquí más o menos, y si os fijáis, al final esto va a ser un mercado en rango. Fijaos aquí, esta pin bar de contratendencia, que coincide con esta pin bar de contratendencia y esta pin bar de contratendencia. ¿Vale? Por lo tanto, al final lo que tenemos aquí es un techo de mercado o rango, y la parte baja del rango pues se la colocamos, como no puede ser de otra forma, en las partes bajas aquí, más o menos en la zona de los 0,8110, 0,81 prácticamente, y la parte alta del rango en la zona de los 0,8420. Así que lamentablemente nos ha echado de la posición, y lo único que nos cabe esperar ahora mismo es que se nos venga de nuevo a la parte baja del rango. ¿Vale? Ya tenemos al valor medio de nuevo en un mercado en lateral. Si os fijáis aquí, pues lo típico de lo que son mercados en rango, pues días cerrando por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, de nuevo por encima y de nuevo ahora mismo por debajo. Por lo tanto, aquí solamente habrá que buscar ahora mismo patrones de acción del precio en las partes bajas, aquí 0,81, y aquí en las partes altas en los 0,84. ¿Vale? Seguiremos de nuevo al dólar neozelandés, siempre y cuando esté entre estos niveles de aquí. Vamos a ver ahora el oro, el metal preciado, que tuvimos la semana pasada un patrón inside day, tuvimos aquí, ¿vale? Y luego al día siguiente lo que tuvimos es un patrón Fakey, ¿vale? Es una falsa rotura del inside day, pues es un patrón Fakey. Este de aquí, una falsa rotura y vuelta hacia arriba, ¿vale? Al final el viernes lo que hemos tenido también es un power candle. Entonces, todas las personas que ya vais largas desde este inside day, ¿vale? Vamos a verlo. Desde este inside day, pues ya tenéis un ratio riesgo-beneficio de aproximadamente 1,5, 1,6. Además, si entrasteis, nosotros no recomendábamos entrar porque pensábamos que nos iba a hacer, pues eso, un patrón Fakey, o incluso viendo el time frame semanal, como era bajista, pues no pensábamos que fuera a funcionar. No obstante, si fijáis, el riesgo era bastante pequeñito. Vamos a ponerlo un poquito más grande, ¿vale? Y el riesgo de este inside day era bastante pequeñito. Vamos a poner, teníais la entrada aproximadamente en la ruptura en los 1243 y el stop loss lo teníais en el 35, aproximadamente solamente unos 7-8 puntos en el oro. Que bueno, si no vais muy apalancados en el oro, pues tampoco era tanta cantidad de dinero, ¿vale? Entonces, muchas personas nos escribisteis pensando que ese inside day pues se falló, porque al hacer el patrón de Fakey se falló. Sin embargo, vamos a ver cómo en realidad ese patrón Fakey no se falló. Es decir, no se realizó primero la entrada y luego la falsa rotura, sino que fue al revés. Primero fue una falsa rotura hacia abajo y luego ya dio la entrada. Para ello vamos a ponernos en el time frame de 4 horas, ¿vale? Perdón, volvemos de nuevo a time frame de diario, ponemos simplemente unas marcas en lo que es la entrada del inside day, de nuevo en el stop loss, y volvemos al de 4 horas. Y si os fijáis, lo que hizo al final el mercado aquí fue aproximadamente cuando cerró. Este fue el máximo del inside day, este fue el mínimo, y lo que hizo a partir del cierre de sesión de Nueva York fue bajar hacia abajo y luego posteriormente entre la vela de las 8 y las 12, pues realizar ya la entrada en largo de ese inside day y de nuevo pues para arriba, impulso, ¿vale? Entonces todas las personas que vais largos de este inside day, además se realizó este inside day rechazando el valor medio, lo tenéis aquí, ¿vale? Incluso parte baja del punto caliente, ¿vale? Todo coincidía, valor medio y punto caliente, ¿vale? Y patrón de acción del precio.
Por lo tanto, pues bueno, pues todos los que habéis cogido, pues enhorabuena y vais largos, ¿vale? Los que no los hayáis cogido, vamos a ver ahora la situación. Recordar la sesión del viernes, que una estrategia avanzada para ver si no estáis muy seguros volvemos a time frame diario, si no estáis muy seguros de un patrón inside day, incluso de cualquier otro patrón, un indecision candle o incluso una pin bar, podéis hacer lo siguiente. Es decir, nosotros imaginaos que estamos a miércoles y vemos ese inside day, ¿vale? Lo tenemos ahí. Además, esto sirve de repaso para la sesión del viernes. Tenemos un inside day ahí, un patrón de acción del precio que está rechazando el valor medio, ¿vale? La tendencia es alcista, time frame diario, y por lo tanto podríamos esperar que fuera de nuevo hacia arriba tras este patrón en la ruptura y con esto aquí. Entonces, si muchos de vosotros no estáis seguros, ¿vale? Como lo podríamos estar nosotros, podéis hacer lo siguiente. Nos colocamos dos líneas horizontales en lo que sería la entrada del inside day y otra en el stop loss, es decir, en la parte alta o en la parte baja, ¿de acuerdo? Nos ponemos también incluso el Fibonacci, desde abajo hasta arriba, ¿vale? Lo tenemos ahí. Y bueno, yo voy a colocarme una marca para saber el día que se produjo, al día siguiente, pero esto en tiempo real pues no os hará falta a vosotros, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos, una estrategia avanzada, es colocarnos en el time frame de 4 horas, ¿vale? Entonces, recordar que lo que hacemos es, si el precio, esta es la parte alta, aquí estaría la entrada, esta es la parte baja del inside day, aquí estaría el stop loss. Entonces, si el precio en time frame de 4 horas lo primero que hace es quebrar antes de retroceder nada, nosotros, como estrategia avanzada, no vamos a coger la entrada. A un operador de colocar la orden y olvidarse, que solamente opera con el time frame diario, lógicamente ya se le habrá puesto en larga esa posición y estará expuesto pues simplemente a pues cualquier retroceso hacia abajo y al final pues que le salte el stop loss, ¿vale? En este caso le funcionó perfectamente y es como normalmente suelen funcionar los patrones de acción del precio, ¿vale? No te sacan, ¿vale? No obstante, si vosotros no estáis seguros de ese patrón y queréis hacer algo más avanzado y además disponéis de tiempo, podéis hacer lo siguiente. Tenéis aquí la entrada en largo, y aquí tenéis el stop loss de inside day. Entonces, si lo vemos el precio pues retroceder e incluso quebrar la parte baja, pues nada, nosotros tranquilos, no hacemos nada. Pero si lo vemos después de realizar un retroceso o quiebre de la parte baja, impulsarse hacia arriba, pues entonces sí que le metéis o bien a mercado o bien incluso ya podéis por estas zonas ya colocarle la orden de entrada, por si os tenéis que marchar, pues la orden en largo. Y al final tendréis la misma operación que un operador de time frame diario, un largo aquí, y el stop loss lo podéis colocar siempre en la parte de abajo, como lo tendría el operador de diario, o incluso si ha venido subiendo y ha hecho algún pequeñito retroceso y luego definitivamente quiebra, pues incluso podéis decidir si ponéis el stop loss en el mismo punto, en la parte baja del inside day, o incluso en un mínimo de time frame de 4 horas que hayáis podido tener, ¿de acuerdo? Así que bueno, los que vais largo ya con ese inside day, pues simplemente vigilar vuestro ratio riesgo-beneficio. Tenéis ahora mismo conseguidos aproximadamente aquí el 1.5 ya, ¿vale? Incluso aquí ya habéis conseguido el 1.6, simplemente es vigilarlo. El stop loss ya no queda en el mínimo, sino que quedará por lo menos o bien el punto de entrada, o bien recomendamos que quede en una parte baja o ratio 1.3. Es decir, por ejemplo, podría ser esta, la parte baja o punto caliente, o ratio de beneficio 1.3. ¿De acuerdo? Además, si os fijáis, os coincide con un techo que nos vamos a poner ahora en gráfico temporal diario. ¿Vale? Volvemos a time frame diario. Borramos todas estas líneas y le vamos a colocar soportes y resistencias clave para la operativa de la semana que viene. Tenemos aquí la parte alta del último impulso, que la tenemos aquí en la zona de los 1268, y la siguiente resistencia en la siguiente parte alta del anterior impulso, sobre esta zona en los 1294 aproximadamente. La siguiente, por si acaso el metal preciado continuará subiendo, pues en la zona de los 1324, que es
nosotros pensamos que es el punto de inflexión entre lo que es bajista en gráfico temporal semanal y alcista en gráfico temporal semanal, ¿vale? Este es aquí, digamos, el límite entre el bien y el mal, ¿vale? Bien, no pensamos, lógicamente, que la semana que viene nos vaya a testear este nivel de los 1394, pero sí seguramente la zona de los 1294, pues sí que podría venir a testearla o incluso a romperla también. Entonces, tenemos un Power Candle que tuvimos el jueves, ¿vale? Lo tuvimos aquí. Ya comentábamos por un correo electrónico que podíais intentar operarlo. Vamos a cogerle el Fibonacci. Vamos por aquí. ¿Vale? Y siempre que respetara el 23%, ¿vale? Esta zona de Power Candle, siempre que la respetara y no cerrara, podéis entrar en largo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, algunos de vosotros ya iréis largos también con ese patrón de Power Candle y el objetivo pues es simplemente que mantenga este nivel de resistencia de corto plazo, que es la zona de los 1268. ¿De acuerdo? Este nivel, mientras lo mantenga, pues podríamos, para las personas que no habéis cogido el Power Candle porque no os gusta ese patrón de acción del precio, porque pensáis que se coge demasiado arriba, ¿vale? Lo que vamos a hacer es simplemente esperar una confirmación que rompa este nivel de resistencia, confirmación que vaya varios días cerrando por encima del valor medio y por encima de este nivel de resistencia, y esperaremos simplemente un pullback a este nivel de resistencia en busca del patrón de acción del precio alcista, que ya nos dé un poquito más de confianza, además que converja con el valor medio. ¿Vale? Y objetivos, pues 1294 y en última instancia 1324 aproximadamente. ¿Vale? Los que vais largos, pues eso, estos los al punto de entrada, y los que vais largos con el Power Candle, pues mucho cuidado, estos los por lo menos ya al punto de entrada, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar un momentito a time frame semanal, porque si os fijáis, nos va a pasar algo parecido al dólar franco suizo. Es decir, en time frame diario ya tenemos una tendencia alcista, además tenemos un patrón que ha resultado bueno, aparte de otros más, como tenemos este pin bar de aquí, o incluso este pin bar de aquí, aunque es demasiado poquito rango, ¿no? Pero al final pues también nos resulta bueno. Entonces, tenemos una tendencia alcista en time frame diario, pero vamos a cambiar a time frame semanal, ¿vale? Y le vamos a dar la vuelta. Si os fijáis, lo que tenemos es, desde la caída de los 1790, una tendencia muy bajista, ¿de acuerdo? Esta tendencia bajista, pues bueno, al final se nos hizo con un techo aquí en los 1180 aproximadamente, con un doble suelo, perdón, y de momento lleva 1, 2, 3, 4 y 5 semanas en positivo. Ahora mismo se encuentra en el valor medio, así que mucho cuidado la semana que viene porque va a ser decisiva, o bien para reanudar la tendencia bajista en el time frame semanal, o bien para quebrarla directamente y posicionarse el precio por encima del valor medio, ¿vale? E ir a buscar pues la zona de los 1324 y 1294, ¿vale? Estos dos niveles de resistencia. Pero mucho cuidado con patrones de falsa rotura y vuelta, es decir, que nos venga subiendo el precio en time frame diario la semana siguiente, y que se nos ponga por debajo del cierre de esta semana que hemos tenido en la zona de los 1268, que además coincide con una resistencia y se nos vuelva a reanudar una tendencia bajista en time frame semanal, ¿vale? De momento, pues vamos a ser optimistas, a no ser que no tengamos en gráfico temporal diario algún patrón de vuelta, que lo podríamos tener por aquí, por estas zonas. Si tenemos un patrón de vuelta en estas zonas, pues todos los que vayáis largos, pues cerrar posiciones con beneficios y ya está. Los que no tengamos ninguna posición, si vemos un patrón de acción del precio formado en esta resistencia de contratendencia y vemos que el precio o el valor medio está alejado, pues no sería tampoco mala idea para operarlo en corto con el stop loss ajustado. ¿De acuerdo? Bien, pues esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda, estamos siempre en el correo electrónico. Os esperamos a todos
y si no, pues en el teléfono en horario de oficina. Gracias a todos y buen fin de semana. Un abrazo, adiós.